Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido a estar aquí en nuestra charla sobre publicación tradicional versus autopublicación. Mi nombre es Tessa, soy la editora y fundadora de Editorial Chocolate. Es una editorial que fundé ya casi hace 13 años, con lo cual ya llevamos un pequeño recorrido. Y desde hace menos de un año, pues bueno, me junté con mi mosquetera aquí, Cadilano, y con otra compañera que no ha podido venir hoy a la feria, y montamos unas charlas que llamamos las Tres Mosqueteras Recomiendan, porque nos juntamos en una feria también de libros, y bueno, pues a raíz de estos vídeos directos que hacemos recomendando libros, pues nos empezamos a dar cuenta que había mucha gente que no sabía del tema de la publicación tradicional, de la autopublicación. Entonces, bueno, ofrecimos aquí a la gente de la Feria de Bustares el poder dar esta charla, y esa es la razón de que hoy estéis aquí y nosotras también. Entonces, bueno, voy a ceder primero la palabra a Keka para que se presente y os cuente un poco ella también su trayectoria. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia aquí en directo y en diferido, los que nos están viendo en casa o cuando lo vayan a ver. Yo soy Keka Dilano, como autora de romántica con subgéneros. Desde hace 11 años autopublico con Amazon. Comencé con ellos, luego también saqué algún libro con empresas de servicios de autopublicación, que más adelante os explicaré lo que son. Y lo que os ha contado Tessa, desde hace un año estamos juntándonos a hacer, yo creo que ya empezamos a hacer como divulgación de lo que es editorial tradicional versus la autopublicación sin competencia. Es decir, explicando la trayectoria que tiene una editorial tradicional, que mucha gente de primera mano de una editora no la conocen, o bueno, siempre pensamos en las grandes, ¿no? En Planeta, en Penguin, pero es el mismo recorrido, solo que a pequeña escala. Y luego también el de la autopublicación, que hay muchísimo desconocimiento y hay muchísimos autores que estarían dispuestos, nosotros ya, porque bueno, ya llevamos una trayectoria de muchos años, pero hay mucha gente que está dispuesta o querrían sacarse su propia publicación de la historia de su vida o alguna historia que han tenido para poder sacar o un ensayo y no saben cómo, y es una manera muy asequible de poder hacerlo, y bueno, y aquí estamos. Aquí estamos. Contándolo. Bueno, pues nada, para empezar, lo que me gustaría explicaros qué es la publicación tradicional, ¿no? Lo que se entiende por publicación tradicional. Normalmente, no sé si aquí hay muchos escritores en la sala o no, pues cuando vosotros como escritores termináis de escribir vuestro libro, vuestra novela, vuestro poemario, el siguiente paso natural sería poder publicarlo, ya sea porque os apetece a nivel personal darlo a conocer o regalarlo, o bien queréis venderlo y llegar a lectores. Normalmente la gente lo primero que intenta es la publicación tradicional, es decir, conseguir que una editorial invierta en su libro. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que los autores lo que hacen es mandar su manuscrito a editoriales con la finalidad o con la expectativa de que les contesten de que sí les ha gustado su libro y de que se lo van a publicar. Aquí es cuando yo empiezo ya a daros consejos como escritores, ¿vale? El primero, no todas las editoriales publicamos lo mismo. Yo, por ejemplo, en Editorial Chocolate, a día de hoy no publico novela, no publico poesía. Entonces, si vosotros me mandáis una novela, pues lo más seguro es que os rechace porque no publico ese género, ¿vale? Entonces, yo siempre lo digo, que los escritores no tenéis que mandar los manuscritos a cualquier editorial, tenéis que hacer una labor de investigación previa para que luego no os frustréis, para que luego no empiecen a venir rechazadas las propuestas y al final pues el ánimo va decayendo. Entonces, primero y muy importante, mirar qué editorial publica lo que vosotros escribís. Por ejemplo, las editoriales de poesía solo suelen publicar poesía. Entonces, es mejor que busquéis esas 3 o 4 editoriales, que a lo mejor no hay tantas como de novela, pero sí tenéis muchas más posibilidades de que os publiquen, ¿vale? Porque es un género que ellos trabajan. Luego también mirar, por ejemplo, en qué idiomas publican, ¿vale?
A mí, por ejemplo, me ha venido algún manuscrito, por ejemplo, en catalán, y yo no publico en catalán. Entonces, es mejor que te vayas a una editorial de la zona, que seguramente además tiene subvención por publicar en otra lengua, o euskera, o gallego, lo que queráis, que a una editorial pequeñita que no tiene ninguna ni está en la zona, ni publica ningún libro en esa lengua. Entonces, eso sería la primera parte. Si tenéis la suerte de que una editorial le gusta el manuscrito que le habéis mandado, pues os hará una propuesta, ¿vale? ¿En qué consiste esta propuesta? Pues normalmente lo que vais a tener es que firmar un contrato de edición. ¿Qué quiere decir? Que vosotros vais a ceder en exclusiva durante X tiempo los derechos a esa editorial para publicar esa obra. Cuando digo en exclusiva, lo que quiero decir es que esa editorial es la única que va a publicar ese libro de manera comercial. Si vosotros sois autopublicados y lo tenéis colgado en Amazon o en vuestro blog o en cualquier otro sitio, desde ese mismo momento lo tenéis que quitar, ¿vale? Porque es la editorial la que, digamos, ha quedado con esos derechos en exclusiva. Vais a firmar un contrato. Ojo, que eso también lo hemos hablado Keka y yo alguna vez. Ojo con los tiempos que se quedan en exclusiva con vuestros derechos. Que conste que aquí también voy a hacer un poco de abogado del diablo contra las editoriales. Va a haber editoriales que a lo mejor van a decir que os compran los derechos por 5 años, otras por 7 y otras por 10. Entonces, bueno, también ahí valorar y negociar, ¿vale? Es verdad que da mejor imagen que te publique una editorial tradicional que seas un autopublicado. Pero también cuidadito con las editoriales que hay detrás, porque a veces os publican o a veces, que lo hemos hablado, hay editoriales que compran derechos porque sois competencia de un cliente de ellos, de un escritor. Es decir, imaginaros, por ejemplo, la novela romántica, que es el género de Keka, ¿no? Imaginaros que hay una persona que está despuntando mucho en la propia editorial y de repente salís vosotros con una novela autopublicada, tenéis muchos seguidores, tenéis muchas ventas y les estáis haciendo competencia. Pues bueno, saber que también no es lo habitual, pero hay algunas editoriales que hacen mala praxis, mala práctica y, digamos, os hacen un contrato de edición para quitaros de en medio, para que no hagáis competencia a su escritor estrella, ¿vale?, de su editorial. Yo voy a ser muy sincera, ¿vale? Os voy a contar lo bueno y lo malo. No todas las editoriales somos así, pero que lo sepáis porque el mundo funciona así y os puede tocar. ¿Qué es lo bueno de una editorial tradicional? Que vosotros no vais a invertir un duro, no tenéis que pagar nada, ¿vale? Ojo, porque ahí hay también mucha confusión que Keka os lo va a aclarar. Una cosa es una editorial tradicional y otra la coedición. Si os están pidiendo dinero por editar vuestro libro, eso no es una editorial tradicional, eso es una coedición y ahora también Keka os hablará de lo que tenéis que exigir, o lo que podéis exigir y de lo que no, ¿vale? Una editorial tradicional jamás os va a pedir dinero, ¿vale? Ella va a correr con todos los gastos, tanto de maquetación, de corrección, de impresión, ¿vale? Y a cambio vosotros vais a recibir un porcentaje sobre las ventas de los libros. Ese porcentaje suele ser un 10%, ¿vale? Si un libro vale 15 euros, pues el 10% serían 1,5, ¿vale? Sería por cada libro que se vendiera, sería vuestras regalías o vuestro porcentaje. Luego también hay ¿cómo se dice? Hay un poco la leyenda urbana de que todas las editoriales dan anticipos. Pues no, solo las editoriales grandes, o realmente si una editorial ve que ese libro tiene mucho tirón, va a tener buena salida, pues a lo mejor os ofrecen un anticipo. Ojo, como dice la palabra, es un anticipo, no es un regalo. Es decir, que si luego no vendéis lo que la editorial estimaba que ibais a vender, le debéis ese dinero a la editorial. O sea, que tener mucho cuidado, que un anticipo es eso. Yo te doy, imaginaros, 3.000 euros porque estimo que vamos a tener unas ventas de 6.000. Si luego no los vendemos, sois vosotros los que debéis dinero a la editorial, ¿vale? Esto es como un banco. Te da dinero, pero tiene que estar luego justificado. Y bueno, la mayoría de las editoriales hoy en día, por mucho lo que os digan muchos autores, no suelen, porque el sector no está muy bien, no suelen dar anticipos, ¿vale? Ya os digo que son casos como muy puntuales de libros muy seleccionados o de autores muy reconocidos que saben que van a tener realmente esas ventas que esperan.
Luego, otro mito sobre las editoriales. Las editoriales pagan una vez al año, ¿vale? Es decir, normalmente si un libro sale en febrero o en marzo, pues hasta el año siguiente, normalmente en el mes de abril, es cuando recibiríais vuestras regalías o derechos como autor, ese 10% que estamos hablando. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mundo editorial funciona como casi todos los sectores con muchos intermediarios. En el mundo editorial están las distribuidoras, ¿vale? Las distribuidoras son esos entes que están entre los editores y las librerías y lo que se encargan es de distribuir los libros entre librerías o bueno, centros de libro que pidan vuestros libros. ¿Cuál es el problema? Que eso también lo he hablado con Keka muchas veces, que por ejemplo las editoriales nos compran los libros pero nos pagan a 4 o 5 meses vista. Con lo cual la editorial no recibe ese dinero, ¿vale?, de esas ventas a lo mejor hasta 5 meses después. Por eso es una de las razones por las cuales el autor tarda casi un año en cobrar los primeros derechos o las primeras regalías. También otra práctica habitual, lo mismo que os he dicho con los anticipos, es que algunas distribuidoras te dicen que han vendido X libros y al cabo de 3 meses viene el Corte Inglés y se los devuelve. Y entonces tienes una cuenta en negativo. Lo que parecía que había sido una venta, ahora es una devolución y vuelves a tener los libros en tus almacenes. Entonces, bueno, lo que quiero deciros es que el mundo editorial es un mundo complicado, que si pensáis que vais a haceros millonarios publicando libros, en España son 2, no sé, Pérez Reverte y 2 más, si me apuráis. Es muy difícil vivir, por mucho que os digan, de los libros. Yo siempre digo que esto es un sector muy bonito, es un sector que emociona, que conoces gente maravillosa, pero que no se gana dinero a no ser que seas un bestseller, que tienes muchas ventas y que además tienes una buena, ¿cómo se dice?, una buena editorial detrás, que está bien posicionada, etcétera. Porque otra de las... Bueno, eso me lo guardo para luego, ¿vale? Pero si vais a cualquier FNAC, Corte Inglés, Casa del Libro, todos esos libros que veis ahí en las mesas de novedades pagan por estar ahí. Y es una editorial pequeña, no lo puede hacer. O sea, a lo mejor se puede permitir por un autor o un libro especial hacer una acción puntual y pagar por estar en esa mesa de novedades. Pero normalmente el propio mundo editorial o sector editorial se come a los pequeños por eso, porque solo los grandes son los que pueden estar en la tele, en las mesas de novedades de la Casa del Libro, en programas de televisión, etcétera, etcétera. Vale. Eso sería el modelo tradicional, ¿vale? Y ahora quiero explicaros brevemente la autopublicación, las diferencias, para que luego ya Keka entra en faena. El mundo de la autopublicación es cuando vosotros decidís ser vuestros propios editores, es decir, lo que soy yo. Es decir, vosotros cogéis vuestro libro, vuestro manuscrito y vais a invertir dinero en hacerlo realidad. Tenéis 2 maneras: haceros todos los procesos vosotros por vuestro lado, es decir, perder el tiempo en buscar un maquetador, si conocéis alguno, buscar una imprenta, buscar un corrector, luego ir a la imprenta, negociar precios, luego recoger los libros, etcétera, etcétera, ¿vale? Podéis ir por el camino largo, que sería ese, o podéis ir por un camino corto, que es el contactar con una editorial de autopublicación, que ella lo que va a hacer es, os va a pasar un presupuesto por todo ese proceso y vosotros le vais a pagar a ellos para que luego ellos os entreguen los libros y ya luego vosotros empezáis a vender los libros por vuestra cuenta. ¿Cosas a favor y cosas en contra? Bueno, a favor tenéis que al ser autopublicación tenéis más de ese 10% que os contaba antes, ¿vale? Ahí la venta del libro, pues, no sé, quitando los costes que hayáis tenido de producción, corrección, maquetación, el resto del beneficio es para vosotros, ¿vale? Con lo cual se puede decir que con la autopublicación podéis ganar más dinero. También controláis más el proceso de creación del libro. Tenéis más poder de decisión sobre qué portada me gustaría poner, qué tipografía, qué tipo de formato. En el caso de la tradicional, es la editorial la que decide todas esas cosas, puesto que es la que paga, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. ¿Cosas en contra de la autopublicación? Pues bueno, que si no tenéis todos esos contactos que os he dicho antes, pues bueno, hay algunas editoriales que os van a pedir a veces precios abusivos por haceros todo ese proceso creativo para la edición del libro. Otra desventaja es que no vais a tener acceso
o al menos no va a ser nada fácil, al circuito editorial, es decir, en las librerías, si sois autopublicados, muchas veces no van a querer teneros, no vais a tener acceso a una distribuidora. En algunas, incluso, ¿verdad?, ferias del libro tampoco quieren autopublicados. Entonces, pues bueno, digamos que el acceso a lo que es el sector comercial del libro lo vais a tener un poco más limitado. Pero bueno, eso es un poco de sopesar qué queréis hacer. Y luego yo también digo que, bueno, yo os admiro mucho a los autopublicados porque para mí sois pequeños editores. Entonces, cuando yo veo que un escritor ha apostado por sí mismo, se ha gastado su dinero, ha hecho su propio libro, para mí tiene mucho valor porque ya sabe todo lo que yo, todos los problemas que yo como editora voy a tener. Entonces, me va a apoyar mucho más tanto en la promoción del libro, me va a apoyar a la hora de ser todo más ágil en la toma de decisiones, porque ya sabe de lo que le hablo. Si le digo que esta portada no puede ser porque no es comercial, lo va a entender y no se va a obcecar en que a él le gusta esa portada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que quiero deciros, y luego también, en mi caso, por ejemplo, que ahora he abierto ese campo de ayudar a autopublicados y a hacer esos servicios editoriales, ha llegado incluso el caso de que un libro que alguien, un autopublicado, me pidió, luego lo he editado yo como editorial tradicional. ¿Por qué? Porque he visto el valor de ese libro y al final me ha interesado y he dicho, vale, Andrés, te lo autopubliqué, pero ahora te lo quiero editar yo. Y hemos hecho una segunda edición ya con una edición tradicional. Entonces, bueno, así a grandes rasgos quería un poco que supierais las diferencias entre una y otra. Y ahora está aquí Keka, que lo que os va a explicar en primera persona es por qué ella se decidió a ser una autora autopublicada, qué pasos fue dando y dónde ha llegado. Muchas gracias, Tessa, por la presentación y por la explicación de lo de la editorial. Bueno, pues yo, como os he contado antes a los que habéis estado, desde el principio llevo 11 años autopublicando. ¿Cómo son los comienzos? Los comienzos de cualquier autor, que tú has sacado una novela y que tienes muchas ganas, como decía Tessa, es presentar tu manuscrito. Y lo que normalmente acostumbramos a hacer cualquier autor es que tienes ganas de darte a conocer. Yo hago novela, pero bueno, si hicieras ensayo o poesía, lo que haga cada uno es intentar acceder a las editoriales tradicionales, pues porque tienes ilusión de que cojan tu manuscrito y te publiquen y te hagan ese contrato editorial que todos los autores deseamos, ¿no?, para darnos a conocer mucho más rápido y como creemos que es la única opción que hay. Cuando empiezas a ver que las editoriales no te cogen, no te atienden, ni siquiera te responden a un no, muchas gracias, no entras dentro de nuestra línea editorial, que es lo que normalmente suelen contestar, pues bueno, no te queda hasta comienzos del año 2012 aquí en España, no quedaba opción alguna. Existía la autopublicación, pero era una cosa muy básica, muy de imprenta local, a la cual tú llevabas tu escrito y te sacaban unas publicaciones, pues bueno, muy, muy modestas, que tú luego pues venías aquí a la puerta de la iglesia y la vendías o a tus familiares, de una manera en la cual no había manera de darse a conocer por ningún lado. Entonces, en el año 2012 entra Amazon en España. Poco antes habían comenzado. Amazon está, por un lado, lo que conocemos todos, que es que quiero comprar esta estantería y me la traen y la tengo aquí en casa al día siguiente o cuando sea. Y luego tiene una plataforma que es Amazon KDP. Antiguamente era bastante más complicado publicar con ellos porque se hacía todo en inglés. Y había dos tendencias, que era, por un lado, si querías sacar el libro físico, y el otro lado era el ebook, el libro digital. Como hace 5 o 6 años aunaron todo en la propia plataforma de KDP, ¿no?, que es Kindle Direct Publishing. Ellos ofrecen una plataforma en la cual tú, tu manuscrito, que lo tienes, pongamos por caso, escrito a Word, si se trabaja con los PC normales y si es un Mac con Pages, pues ese formateo, ellas te ofrecen la posibilidad de subirlo y colocarle una portada. Entonces encaja todo en esta plantilla que ellos te ofrecen y a cero coste tú estás subiendo cualquier manuscrito tuyo, sea una novela, ese poemario o un ensayo o una tesina. Entonces lo tienes inmediatamente en unas 72 horas subido a distribución mundial. Eso fue un boom. ¿Qué supuso a nivel mundial y en los países en los cuales se introdujo Amazon? Que eran el demonio.
Las editoriales, que ya sabemos cómo son, y os lo ha contado Tessa, es un mundo muy cerrado y entonces, en concreto en Francia, que sabemos cómo son de chauvinistas en el sentido de que ellos defienden mucho lo suyo, les vetaron. Y les vetaron en muchísimos otros países del mundo, porque es que se cargaban el mercado editorial. Entonces, aquí en España entraron, por supuesto provenían de Estados Unidos, eso ya había comenzado allí, Canadá, no había problema, en otros países fueron entrando poco a poco. Francia les abrió las puertas años después de entrar en España, volvieron a cerrárselas y creo que ahora han vuelto a abrir, ¿no, Marta? Han vuelto a abrir, pero andan ahí siempre con sus más y sus menos, pero bueno, porque ellos son así. Bien, defendían lo suyo, pero ha sido imparable. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente, mucha proporción de autores que no hacemos mal a nadie. Y ellos nos daban esa posibilidad. Las librerías también se les echaron encima. Claro, les quitaban negocio, porque es que Amazon ya estamos viendo lo que es. Se ha cargado las jugueterías más importantes del mundo, se ha cargado las librerías más grandes del mundo, se ha cargado las discográficas. ¿Por qué? Porque ya la gente por otras aplicaciones se puede bajar la música y en concreto con los libros, si tienen Amazon, al día siguiente tienen el libro a la semana, ¿no? Es lo que tardan en sacar el libro. Y además van haciéndolo cada vez más fácil. Hace unos años lo traían, tú pedías el libro como autor y te tardaba 10 días, 15 en venir desde Estados Unidos. En lo que lo hacían, porque esto se le llama impresión bajo demanda. Es decir, si alguno de vosotros en Amazon quiere mi libro, se le pide a Amazon y os dice, vale, en una semana lo tienes, no al día siguiente. ¿Por qué? Por lo que lo tengo que imprimir, lo tengo que mandar y eso y mandártelo por correo, tal, hasta que te llega físicamente a tu casa. Eso también lo están haciendo las librerías grandes como FNAC, Casa del Libro, ahora mismo actualmente en España. Entonces se ha ido facilitando eso a los autores. Y lo que estamos haciendo ahora, pues eso, con estas charlas y muchos autores, como Marta, por ejemplo, que ahora os hablará, Carlos Gullón, que son compañeros de autopublicación, es eso, darnos a conocer, facilitarlo y dar la posibilidad de escribir y escribir pues grandes volúmenes, ¿no? Problema de Amazon que yo veo, y es de los pocos, yo adoro Amazon, son las portadas. O sea, pero lo que son las cubiertas, ¿no? La contraportada, la portada son muy blandas. Es el único fallo que tienen. Ellos todavía no han conseguido, no lo han puesto esto, que es las solapas de los libros para hacerlo mucho más fuerte. Entonces es lo único que les falta, pero sinceramente yo pienso que es por la complicación que le supondría a esa aplicación que le está dando a alguien que no conoce, porque ahora mismo si alguien que desconoce lo que es la aplicación esta de Amazon se pone a hacerlo, le es relativamente fácil hacerse un libro. Ya con las solapas complica más, necesitarías saber de diseño gráfico, usar una serie de aplicaciones de diseño gráfico que no son fáciles si no eres un portadista o un diseñador, ¿no? de este tipo. Entonces ellos, como hace 4 años, 3-4 años no más, metieron la tapadura en Amazon. Y bueno, te da un libro bastante más sólido, ¿no? De lo que es la tapa blanda. También más caro porque la fabricación de este libro es más cara a la hora de comprarlo como compradores, ¿no? Pero bueno, te da la posibilidad. Y siempre está también la producción digital, que esa es lo mismo. Es muy fácil de subir. Y bueno, con eso están compitiendo y poco a poco, de pasar de ser el demonio, el mercado editorial de todo el mundo se tuvo que abrir a ellos y decir, bueno, en vez de competir contra Amazon, que es un titán y no vamos a poder hacer nada, pues igual que ha pasado con las redes sociales, vamos a fusionar en cierto modo la idea de lo que es la autopublicación, permitir a los autores autopublicados y ganar dinero con ellos, porque hay mucho autor que se quiere autopublicar y que no le voy a coger, no me va a molestar, porque a mí no me da más tener a un autor que no tiene 20.000 seguidores en redes, que es de lo que van. Las editoriales grandes, no nos confundamos, van al dinero, que me parece razonable y es por lo que están, no van a regalar nada. Entonces ellos ahora mismo cogen autores que tienen muchísimos seguidores en redes sociales, que no escriben, que le hace un negro el libro, me vale. Pero es que tiene detrás, porque es presentadora, porque es... Luego estarán, por supuesto, los que ganen premios, algo así, porque tienen sus más y sus menos los premios y los importantes más. Pero bueno, la cuestión es que van al dinero. Entonces, ¿qué hacen estas grandes editoriales tipo Planeta?
y Penguin Random, que son las más grandes. Penguin Random a nivel mundial en lengua anglosajona y Planeta a nivel lengua hispana. Pues crean sus propias plataformas de servicios de autopublicación. Para Planeta se llama Universo de Letras y para Penguin Random se llama Caligrama. Y a partir de ahí empiezan a salir, bueno, algunas salieron mucho antes de estas, pero bueno, empiezan a conocerse editoriales de servicios de autopublicación como Círculo Rojo, Punto Rojo, Létrame, etcétera, etcétera. Y claro, el autor se encuentra ahí que vale, no me va a coger una editorial tradicional, no sé cómo autopublicarme o no tengo tampoco la posibilidad de estar metiéndome yo en Amazon para ver cómo subo un libro. Tengo dinero y disponibilidad para poder pagarle a una empresa de servicios de autopublicación que me haga la lectura del manuscrito, que me haga la corrección, que me haga la maquetación interna, que me haga la portada y que luego me imprima los libros, me deje unos cuantos a mí en casa para poder venderlos yo en feria o a mis amigos o llevarlo a la librería del barrio y aparte me dé una distribución de que a lo mejor mi tía que está en Granada me pueda comprar el libro en la FNAC de Granada. Pues empiezan a aparecer estas empresas que tú les pagas un dinero y ellos te hacen todo este servicio, siempre bajo la tutela del autor, o sea, nunca sale nada que el autor no diga. Problema, que las hay de todos los colores, formas, tamaños e intenciones de ser útil a la persona que le pague o de engañar. Y hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchísimas. O sea, das una patada y te salen 100.000 y vienen las historias estas de que muchos se quedan con los derechos de autor. Error. Eres un autopublicado, nadie se tiene que quedar con tus derechos de autor. Luego los hay que te dicen que te dan los libros en tu casa, pero sacan otra impresión si tú les pagas otro tanto y ese tanto viene a ser el doble de lo que has pagado al principio. Hay que investigar mucho con este tipo de empresas. Entonces yo, de pasar de Amazon, hubo una trilogía, que no la he traído aquí, trilogía que al sacar la tercera parte quería que fuese unificada la portada y no se viesen, bueno, luego os voy a enseñar de mi propia producción, lo que son las portadas y tener un portadista bueno a tener a una persona que a lo mejor te lo ha hecho por amistad o incluso que tú te has empeñado en que quieres poner la foto de tu abuela ahí porque la querías mucho y está sentada a la puerta de tu casa, mejora la portada, mejora la calidad del interior y haz ciertas cosas que te va a dar también caché a ti como autor y profesionalizarte un poco, ¿no? Y entonces contraté a Caligrama a precio de oro, ya os lo digo, porque de la trilogía cada libro, cada volumen de libro a mí me salía 2.200 euros cada uno de los libros, por tener 300 libros en mi casa. Para que veáis las cantidades que se pagan, que son bestias. Porque luego, si eso lo haces tú por tu cuenta, como autopublicado, contratar al portadista no es tan caro, contratar a un corrector no es tan caro, y son cosas necesarias para que te quede un producto bueno. Bueno, pues estas empresas de autopublicación están ahí, hay que tener, pues eso, revisarlas muy a fondo y si no hacer eso que os digo, contratar a estos profesionales por vuestra cuenta y hacer la autopublicación de un libro como este, por ejemplo, que del paso de Amazon, por mi cuenta solo, de la empresa de autopublicación que me dejo un dineral y que no me renta, porque luego al final ellos se quedan un tanto por ciento de los libros que venden aunque tú tengas los derechos de autor. Hacerlo vosotros con un maquetador que os lo presente todo bien, que os haga una buena portada y que luego la distribución la sigáis haciendo con Amazon, que eso no quita, una cosa no quita una cosa no quita la otra, que estáis sacando el libro de esta manera de autopublicación, pero además lo estáis subiendo a Amazon y es diversificar el terreno, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, ya profesionalizarse a nivel de venir a ferias. Actualmente existen distribuidoras exclusivamente para autopublicados que empiezan a meter el volumen de libros que tengáis en librerías y luego, bueno, las redes sociales, el movimiento de redes sociales también, porque el autor no se puede dormir ni en editorial tradicional, aunque tengan el amparo del editor detrás, ni por supuesto si ya eres autopublicado tienes que moverte mucho más para darte a conocer. Entonces, sobre todo lo que es la calidad que os decía, a ver si aparece, que os he traído unos libros míos para que veáis los comienzos.
Esta fue de la trilogía esa que os he contado, la primera parte, ayudada por una amiga que controlaba el diseño gráfico. O sea, no era que no controlase, pero ver la portada, ¿no?, cómo queda, con distinta tipografía. Aquí se aprecia bastante mal, pero bueno, de lo que es el título al nombre de la autora, la foto de autora, bastante pobre, esa os lo digo que la elegí yo, ¿vale? Y pasa la siguiente. Y esta es ya hecha por caligrama, para que veáis la diferencia. ¿Veis la diferencia, verdad? Eso es un portadista profesional, que además, al ser diseñador, controla de tipografías y te está metiendo una tipografía, porque es verdad que la del seudónimo es... O sea, el seudónimo es mío y esa es la tipografía que yo siempre he querido para el seudónimo. Pero la iguala con respecto al título y la mejora. ¿Veis? Y luego la foto de autora, que es esta no es la original, que ya me la hice profesional, porque no es lo mismo poner una foto de un profesional que poner la que te han sacado ahí, pues, tu familiar, ¿no? A ver. Luego, ahora vienen unas de... Bueno, la siguiente es el interior de este libro. Es la maquetación de este libro. De lo que es una simple página muy sencilla a lo que un portadista, un diseñador gráfico puede mejorar. De todos los márgenes, del detallito ese bueno, estos son detallitos que yo vendo, que a mí me gustan y que ella suele hacer además, y que pues enriquece lo que es luego la lectura. Para el lector es mucho más ágil, más agradable de ver. Luego hay tipografías también internas que muchas editoriales, incluso de estas de servicios de autopublicación que están cobrando, meten. Yo he visto verdaderas barbaridades, como poner la letra en negrita en el interior, una tipografía oscura que es que te cansa solamente de verla en la primera página. Ahora viene una foto de unas portadas de Tesa. Sí. Bueno, aquí os quería poner un ejemplo, ¿no? Este fue el primer libro autopublicado que hice, que se llamaba El tren de los 40 días. Aquí a la izquierda veis la portada que me proponía el autor. Y vamos, yo tuve que discutir mucho con él. Le dije, no, esa portada huele a autopublicado, pero de los malos. O sea, yo me niego, aunque pagues tú, a que salgamos con esa portada, ¿vale? Y entonces al final, que si su hija se le había dicho que era muy mono, que no... O sea, olvidaros de la familia, de los amigos, por favor, fiaros de un profesional del mundo editorial. Al final, fijaros la diferencia, o sea, es que no hay color. O sea, es que el primer libro no se lo hubiera comprado nadie y el segundo, pues bueno, tuvimos suerte, hizo 400 ejemplares y vendió los 400. Incluso lo que os digo, la segunda edición ya la edité yo como una editora tradicional, ¿no? Diciendo yo corriendo con los gastos. Y luego, bueno, tenemos otro ejemplo de un libro que estoy haciendo ahora, también de otro autor autopublicado, que quiere hacer la historia de la urbanización donde vive. Entonces os cuento casos reales. Es que este cuadro me lo ha pintado una vecina y quiero que esté en la portada del libro porque... Y lo otro es un plano de la urbanización. Claro, yo me enseñan esas portadas hechas malamente con un Word, un collage ahí, digo, es que eso no vende. O sea, es que aunque lo pagues tú, es que no te voy a dejar que salgas con esa portada, ¿vale? Y entonces al final, pues de lo que él quiere, al final nosotros sacamos esto. Obviamente tuvimos que meter el cuadro de su vecina, pero bueno, lo metemos en la contraportada, le quitamos todo, ponemos una foto del palacio, que es un poco de donde viene el apellido de Monte Acevedo, y le damos un porte un poco más señorial, a un libro que cuenta la historia de, en este caso, una urbanización dentro de nuestro pueblo, que es Nuevo Baztán, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veáis es el antes y el después, y que en ese trayecto lo que hay es un editor que realmente sabe porque sabe que tienes que vender ese libro. Entonces, eso es lo que yo quiero muchas veces y me cuesta la pelea, y por eso también que Cayo nos gusta dar estas charlas, para que los escritores aprendáis los conceptos base de publicar un libro. Y que no todo vale. Y además, sobre todo, porque cuando sois autopublicados, vuestro fin final es vender. Entonces, si hacéis un libro de baja calidad, que huele a autopublicado de los malos, es que no vais a vender. Y entonces os vais a frustrar porque encima os habéis gastado el dinero y encima no vendéis. Entonces, lo que queremos un poco es no sé, si es enseñar a la gente a profesionalizar un poco la profesión, ¿no?
Entonces, bueno, por último, quería daros unos pequeños consejos básicos para mí de editora a escritores. Esto ya os lo había dicho al principio. Antes de mandar un manuscrito a una editorial, por favor, mirad el perfil de esa editorial, si encaja con el libro que vosotros queréis publicar. Esto también es un ejercicio muy fácil. Vosotros en casa seguro que tenéis libros que os gustan mucho. Mirad qué editorial está detrás de esos libros, y porque si os gustan es por algo. Entonces, pues bueno, es también un primer punto de donde partir para mandar vuestro manuscrito a ciertas editoriales. Segundo punto muy importante que casi ningún escritor sabe. Las editoriales estamos hartas de recibir manuscritos de 300, 200 páginas y no los leen porque no hay tiempo. En cambio, una manera de entrar fácilmente a una editorial es si mandáis una propuesta editorial. ¿Qué es una propuesta editorial? Una propuesta editorial es un documento que no debe tener más de 2 o 3 páginas en el que le tenéis que explicar a ese editor o editora por qué tiene que publicar vuestro libro. Entonces, en esa propuesta, lo que tenéis que hacer es una breve sinopsis de 4 o 5 líneas de qué va vuestra novela o vuestro poemario o vuestro libro, ¿vale? No más de 4 o 5 líneas. Tenéis que decirle por qué es una buena idea publicar vuestra novela. Tenéis un poco que posicionar vuestro libro en la mente del editor. Pues mira, ahora mismo, en el caso de novela histórica, pues está de moda todo el tema de América. Y entonces ahora mismo están saliendo títulos relacionados y yo creo que mi libro puede encajar en esta moda de ahora de novela histórica latinoamericana, por ejemplo. Es decir, tenéis que dar argumentos al editor de por qué vuestro libro es un buen momento y una buena, por así decirlo, una buena propuesta para la editorial. En esa propuesta también tenéis que contar un poco de vuestro currículum literario. Ojo, no hablo currículum profesional, sino literario. Pues si habéis ganado algún concurso, si tenéis ya algún libro publicado o autopublicado, si tenéis redes sociales y cuántos seguidores tenéis. Es decir, todo lo que os sume relacionado con el mundo del libro, ¿vale? Ese currículum literario es muy importante porque la editorial al final tiene que ver en vosotros que va a invertir un dinero pero que ve potencial. Entonces es importante que se lo reforcéis. Y luego, por último, dar una muestra. Ojo, una muestra puede ser un primer capítulo, puede ser simplemente 2 páginas, pero no le mandéis de verdad las 300 páginas porque no se lo van a leer. Si tú a un editor le mandas ese documento de 2 o 3 páginas y le encaja, es que te lo va a pedir. O sea, lo siguiente que te va a decir es, vale, me gusta tu idea, me gusta tu libro, mándame el manuscrito. Y ya tenéis un pie dentro, como quien dice, ¿vale? Ya tenéis ese primer paso que es la puerta fría de llamar a una editorial y que os contesten. Luego mi tercer consejo es, que el ego de los escritores es conocido, ¿vale? Pero que os dejéis aconsejar por los editores. ¿Por qué? Porque tenemos mucha experiencia, porque nos hemos dedicado muchas horas a hacer libros. Entonces, pues bueno, lo que os decía de las portadas es simplemente una cosa más, ¿no?, de la que os dejéis aconsejar por un editor, porque tenemos muchas más horas de trabajo y de bagaje a nuestras espaldas. Otra cosa importante que os pongo ahí, los libros no se venden solos, ¿vale? Si escribir un libro os ha costado años, os aseguro que también que el libro se venda o promocionarlo es una etapa muy dura. O sea, los libros no se venden solos. Yo alguna vez que tengo que ir a la distribuidora a llevar cajas de libros, yo cuando me abren ese almacén y veo, no sé, medio campo de fútbol con 8.000 torres llenas de libros, digo, pero ¿cómo voy a vender yo un libro con toda la cantidad de libros? O sea, es que no os podéis imaginar la cantidad de movimiento de libros que hay en el mercado. Hoy en día un libro nuevo es novedad a lo mejor 15 días. A los 15 días ya ese libro ha caducado. Lo quitan de las librerías, lo quitan de las mesas de novedades y ya es muy difícil que tu libro tenga recorrido, ¿vale? Por eso aquí lo que os digo es el autor, aunque seas publicado por una editorial tradicional, tenéis que promocionar el libro. Vosotros sí que tenéis ese contacto directo con los lectores, tenéis, digamos, ese poder de poder explicar las ventajas y las bondades de vuestro libro, porque la editorial, y sobre todo las grandes, cada semana están sacando nuevos títulos, entonces vais a ser novedad no más de 15 días, ya os lo puedo decir. Y cualquier aporte extra que hagáis a ayudar a la editorial a vender vuestro libro, pues va a ser bienvenido y además va a repercutir en que vosotros vendáis más libros, luego tengáis más regalías, etcétera, etcétera.
Luego, por favor, antes de mandar los manuscritos, revisar la ortografía. O sea, da muy mala imagen que mandes un manuscrito a un editor y que tenga faltas de ortografía, tenga nombres de personajes que se han confundido y o capítulos inconexos. Entonces tenéis un poco que filtrar. O sea, sé que a mucha gente no le gusta, lo hablábamos antes. No se trata de escribir puede hacerlo cualquiera. Se trata de que entreguéis un libro con calidad. Entonces, reescribir, corregir y cuando ya creáis que está bastante cuidado, perfecto, mandárselo a la editorial. Obviamente la editorial va a tener a sus correctores ortotipográficos o de estilo que lo van a mejorar, pero acostumbraros a mandar la mejor versión que podáis de vuestro libro, ¿vale? Y por último, también recordar que el editor tiene otros libros y que no sois el único autor que tiene en el catálogo editorial. Ya sé que esto es difícil, pero bueno. Entonces, que a veces el editor sabe cuáles son los tiempos para promocionar vuestro libro, ¿vale? Yo, por ejemplo, el último que he publicado lo sacamos en noviembre. Yo sé que la campaña de Navidad es buena, pero enero y febrero no se venden libros. O sea, es cuesta enero, no, es cuesta abajo y en picado. Entonces, quemar cartuchos de promocionar un libro que sabes que la gente no va a comprar libros porque viene después de Navidades, la gente no tiene dinero, febrero tampoco. Entonces, si vuestro editor os dice, mira, es mejor que nos reservemos para cuando viene primavera, que viene Feria del Libro, viene Día del Libro, pues bueno, que confiéis un poco más en los consejos de vuestro editor. Y bueno, hasta aquí sería nuestra breve e intensa charla, ¿verdad? A mí se me ha pasado una cosa que era lo del tema de de todo lo que es los derechos de autor, el tema de las responsabilidades también de los autores a nivel fiscal, que eso es algo que hay muchísimo desconocimiento, aún dentro ya de gente que está metida dentro de la autopublicación y ya tienen incluso varios libros fuera. Hay muchísimo desconocimiento y para eso hoy en día funcionan la Asociación Gremial de Escritores, que tiene abogados y gente especializada en fiscalidad para autores que informan, porque cada autor es un mundo. Incluso dentro de una editorial no es lo mismo el autónomo que se paga a sus autónomos porque sea periodista o porque sea lo que sea, un profesional de cualquier campo, el que trabaja por cuenta ajena, si hay jubilados, que hace bien poco se ha permitido a nivel legal en este país que puedan los jubilados autopublicarse y generar ingresos, porque ni siquiera en las editoriales tradicionales de los grandes escritores que estaban ya jubilados tenían problemas a nivel con Hacienda por el tema este. Entonces, bueno, todo eso siempre aconsejamos que se hable con ACE, que es la Asociación Gremial de Escritores, y Cedro también informa a través de los abogados que tienen y bueno, y asesoran y puede estar todo legalmente controlado y no llevarse sorpresas, sobre todo con el fisco, que luego te viene y te pega el palo. Y bueno, y ahora queríamos invitar a... Bueno, si tenéis alguna pregunta, la gente que no hayáis publicado nunca ningún libro y queréis hacérnoslo, aprovechar que tenéis aquí a... Vamos a llamar a Marta, Marta Sebastián, que también es una autora autopublicada, que se acerca aquí con nosotros. Sí, hombre, sí, que vamos a hacer la mesa de debate ahora. Y a Carlos Bullón, también autor autopublicado, que vengan para acá. Sí, no lo sé. Y a José Eduardo también. Vale. Voy a coger el no, cada una las dejo aquí, ¿no? Se pongan para acá. Gracias. A ti. Bueno, pues autores autopublicados todos. Estamos aquí. Y vamos uno a uno pues a que nos contéis vuestra experiencia. Yo creo, empezamos por Marta, si no os importa, sí. A los caballeros. Bueno, pues cuéntanos, Marta. Bueno, yo me llamo Marta Sebastián y soy autora autopublicada. Llevo autopublicándome de 2015 y tengo 11 libros autopublicados. Yo la verdad es que nunca mandé mi libro a una editorial.
conocí el mundo de la autopublicación y me gustó muchísimo, pero es lo que decía, empecé con Círculo Rojo, ¿verdad? Yo empecé con Círculo Rojo, que lo como ha comentado ella, es son empresas de coedición, es decir, tú pagas para que ellos hagan pues todo el trabajo de editorial, y ya bueno, cuando empiezas a moverte por ese mundo vas empezando a conocer a correctores, a maquetistas, a portadistas, que yo lo que decía antes, que para mí es fundamental que contrates a profesionales. Si tú quieres dar, para mí es fundamental que los libros tengan la calidad que el lector se merece. Si tú quieres competir con una editorial, tienes que trabajar, que muchas veces son los mismos que trabajan las editoriales. Tienes que trabajar con profesionales, porque la gente se va a comprar tu libro, se va a gastar su dinero, se va a gastar su tiempo, que también se nos olvida muchas veces. Y los lectores se merecen que tengas ese... Eso es una inversión, sí, pero para mí sí merece la pena esa inversión, por toda la libertad que te da la autopublicación. Al final, un libro es como un hijo y los padres somos muy egoístas. A los padres nos gusta controlar por dónde sale, con quién sale mi hijo, a ver con quién está y demás. Pues al final, ¿qué se pone? ¿Qué ropa se pone? A ver, con eso no sales. Pues al final la autopublicación te da esa libertad. No sé, ¿qué más contaros? ¿Qué es lo que más te cuesta, más trabajo te cuesta a la hora de autopublicar? El marketing, después, toda la publicidad después. La promoción, las ventas. Claro. Lo que digo, al final ya son 11 libros, pues ya eso yo ya tengo mi... Truquitos. Sí, no, y además, bueno, a escribir, lógicamente tú vas escribiendo y más, pero terminas el libro y yo tengo mi lectores. lectores beta, yo ya tengo mi corrector profesional, yo tengo mi maquetista profesional, yo tengo eso ya... Pero claro, de repente llegas y dices, muy bien, tengo el libro. El estar dando el coñazo por las redes sociales es muy difícil, más que cada vez por suerte, yo creo que por suerte cada vez salen más autores y eres un pececito en un océano enorme, en un mar, en un océano. Entonces, pues al destacar, creo que lo que más nos cuesta a la autopublicación al final es llegar a los sitios. No tienes una distribución, van saliendo maneras de hacer distribución para autopublicados, pero la gente muchas veces nos guiamos pero le pasa con mi padre. Cuando le compra un libro, mi padre siempre le compra a mi madre un libro leen muchísimo, pero uno de los regalos siempre que hace es el libro. Y siempre me dice, te vas ahí a la casa del libro y me compras uno de los de los que están puestos ahí en el dices, novedades. Y yo hago, papá, que yo te compro el libro de algún amigo o de un compañero que sé que está estupendo. Pero claro, al final... Claro. Para ellos, pues, para la gente normal, que es normal, que no se ha metido en ese mundo, les da cierta seguridad, cierta ¿no? seguridad, sí, confianza. porque se piensan que porque tengas una editorial detrás es que hay calidad, y muchas veces sí, y otras veces no. Otras veces tenemos autores que lo que tienen es... Yo siempre recuerdo hace unos años, justo antes de la pandemia, salió un poco de polémica porque un autor de la revista El Jueves salía diciendo que había mandado su libro a una editorial, le había dicho a la editorial que le encantaba el libro, maravilloso, pero que no tenía suficientes seguidores en las redes sociales. Y estamos hablando de alguien que escribía en El Jueves, que iba a tener publicidad. Pero como no tenía seguidores, pues que no le cogieron. Decías, si a él no le coge, ¿qué va a hacer con los demás? Que tienes tus 1.000, 2.000 seguidores como mucho en las redes sociales. Entonces, bueno, para mí es lo más difícil, el marketing y la distribución. Pero bueno, los autopublicados o las editoriales pequeñas creo que vamos saliendo, nos movemos por todas partes. Pues yo soy de Madrid y vengo aquí porque me llama Eva y me dice, ¿te vienes? Y digo, pues sí, nos movemos, sabemos que nuestra manera de difundir es no parar quietos. Pues ahí estamos, sin parar. Genial. Qué bien. Bueno, Carlos Bullón, cuéntanos ahora, sí, preséntate un poquito así, cuéntanos un poquito tu buenas visión. tardes a todos y buenas tardes a vosotras por invitarme, ¿no?, a esta charla, a esta tertulia. Y bueno, yo soy Carlos Bullón Calvo, tengo 4 novelas hasta el momento, he hecho autopublicación igual que ellos. Llevo como escritor empecé a escribir desde el año 2018 y a publicar en el año 2019. Voy más o menos a libro por año y bueno, yo he empezado desde la nada,
un mundo totalmente ajeno al mío, en mi mercado laboral, bueno, en todo. Y me he ido, pues bueno, pues a través de amigos, de conocidos, otros escritores, o por ejemplo de Keka, o bueno, pues, y de intentar saber un poco más hacia dónde llevar mis obras, o cómo dirigirme, o cómo potenciar más mis obras. Es muy complicado, es muy complicado. Yo cuando estuve preguntando, pues bueno, me di cuenta de que había dos vías, o eso me dijeron, de la antigua, ¿no? La de toda la vida, que tú llevas tu obra y te la leen, si le dan el ok tú no inviertes ni un duro, pero tenía entendido que los derechos como se quedan ellos, ¿no? No sé muy bien. Sí, bueno. Exclusiva, sí. Sí, con la exclusividad se quedan ellos, y bueno, y yo lo que sí tenía claro es que mi obra es mía, para bien y para mal. Y no quiero que me la toque nadie, y si vendo un libro, como si vendo 1000 libros, me da igual, porque al final, no sé, yo en mi caso no lo hago por vivir de ello, sino lo hago por hobby, porque me gusta, ¿no? Y me gusta crear algo que sea peor, mejor o meridiano, ¿no? Pero que al final es tuyo. Entonces yo me dediqué a la autopublicación, pregunté en varios sitios, en Caligrama, ¿no? En Círculo Rojo, en Letrame, bueno, en varios sitios. Y al final, pues bueno, pues te miras por internet, gente bueno, que son youtubers o que te da su valoración, y me decidí por Letrame, ¿no? Entonces, pues bueno, yo llevo 4 horas con ellos, estoy contento, ¿no? Tampoco estoy en ese proceso de que estoy cómodo, porque a lo mejor mi tiempo sí que bueno, no. Pues bueno, tengo muchas cosas que hacer, y a lo mejor buscarme un maquetador, un corrector, que a lo mejor lo haré con el tiempo, porque según hablo con Keka, con otras grandes autoras, ¿no? como Marta, entonces pues bueno, yo creo que a lo mejor es la opción más económica para un autor, y a lo mejor lo haré en el futuro, no sé, porque yo voy un poco a rebufo de ellas, que son las grandes escritoras, que conozco. A lo mejor lo haré, pero ahora estoy un poco cómodo en ese sentido, y lo que sí quiero es volcar mi tiempo en escribir, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo me gusta. El mayor problema que veo en todo es la distribución, ¿no? Como lo que estamos contando todos. Al final yo creo que son mercados que están muy cerrados, ¿no? Esto es como el cante. ¿Cuánta gente vemos en un pueblo de Malamuerte que canta, vamos, fenomenal, y que se queda en su pueblo, ¿no? Entonces, el despegar es la gran complejidad de un artista, pues un escritor, un cantador o un bailarín, ¿no? Es lo más complejo. Y bueno, ahí estamos pegándonos. Entonces, pues bueno, siempre intentas, pues, a ver cómo tus libros no es que se vendan más, sino que se lean más, ¿no? Es el gran sentir de todos nosotros. Y es muy complejo. Yo también me metí a través de Ana aquí en Bustares el año pasado en KDP, empecé a formatear yo mis libros, a meterlos en Amazon Kindle, con lo que el tiempo que me llevó, ¿no? Y para nada, porque yo no vendo nada, o sea, en ese sentido tampoco te digo, joder, ¿qué puedo hacer? Y le pregunto a Keka, ¿qué hago? O sea, que inviertes, metes dinero en publicidad, ¿qué haces? ¿A quién vas a llorar? Por eso cuidado con la publicidad, claro, mucho cuidado. ¿A quién vas a mendigar para que tu obra esté ahí y no la de otro? Entonces me dijo que, pues mira, pues yo creo, y es un buen consejo, dice, tú sigue escribiendo y ya está. Y si tiene que llegar el éxito, llegará, y si no, pues que no llegue, ¿no? Pero al final, nuestro tiempo lo tenemos que invertir en lo que nos gusta, en crear. Y bueno, y si triunfa, triunfa, y si no triunfa, pues no triunfa, ¿no? Pero también es un desgaste continuo. Yo se lo decía a mis compañeras de mesa ahora ahí, yo estaba aquí en la Feria de Libros, no vendí ni un libro. El año pasado vendí 5 o 6, entonces pues bueno. Que es un desgaste que hace de manera continua, que no sabes si te da un resultado o no, pero bueno, lo haces con ilusión y tienes que buscar una alternativa. Mi alternativa a venir aquí y no vender nada es que estoy entre amigos, estoy entre vosotros, estoy con mi chica, me tomo 4 cervezas, que me puede gustar, entonces estoy a buscar algo que diga, bueno, sí, no, esto no es un fracaso, siempre, ¿no? Siempre se saca algo positivo. Es unas risas, comiendo, con verano, entonces, bueno, eso yo creo que es lo más bonito. Pero bien es cierto que a veces los escritores tenemos nuestros picos de derrumbe, que bueno, que como todo artista pues te viene, pero bueno, tenemos que seguir adelante, ¿no? Sí, porque es cíclico todo. O sea, hay veces que va mejor, otras... Sí, por eso. Y bueno, y nada, y ahí seguiremos, y bueno, y poco a poco, ¿no? Y entonces, bueno, es mi experiencia como autor, que no vivo de ello, y además yo creo que es hasta bueno no vivir de ello, porque si no estás muy limitado a hacer cosas, a la presión de escribir por escribir. Yo creo que...
Pero a veces el escribir por escribir no da un buen producto. Y yo creo que aquí seguro que sois buenos lectores, mejores que yo, y ves que hay grandes autores que han escrito muy buenas obras de arte y otros que son de relleno. Y dices, pero joder, vaya gol. Y la has comprado ¿por qué? Por el nombre. Pero porque yo creo que están sujetos a unos plazos, unas condiciones, y yo creo que el arte no se puede exprimir. El arte se tiene que dejar fluir. Entonces, hay autores que necesitan un año para escribir una novela, otros lo escriben 2 meses y otros lo escriben 5 años, ¿no? Entonces, cuando tú fuerzas algo, se transmite, en nuestro caso como escritores, en las palabras. Y es que nos pasa todo. Yo a lo mejor escribo un capítulo y digo, joder, qué bien me ha quedado. Y escribo otro y digo, bueno, es que es de transición, de relleno. Pero tú sabes que no está bien, ¿no? Que no está tan bien como debe de estarlo. Entonces, bueno, digo, no, yo también me gustaría vivir de ello. Pero por un lado, no. Por un lado me gusta que lo que yo haga lo hago con mis tiempos, con mis ritmos y sabiendo que lo quieres hacer bien y el tiempo que me cueste. Entonces, bueno, esa es mi experiencia. Qué bien. Pues Eduardo Moedano, cuéntanos un poquito. Hola, bueno, yo me llamo Eduardo Moedano, profesionalmente soy ingeniero de telecomunicación, pero desde niño me han tirado las letras y para mí con 16 años fue un conflicto el elegir ciencias o letras. Y bueno, pues siempre he tenido esa vena artística, literaria. Yo no soy lo que se suele entender como un editor autopublicado. Yo trabajo con editoriales que se podrían denominar tradicionales, pero lo que quiero comentar al respecto es que la frontera entre la editorial tradicional y la autopublicación cada vez es más difusa. Hoy en día, no sé si por suerte o por desgracia, las editoriales pequeñas sobre todo viven en gran medida no de los lectores sino de los escritores, con lo cual los escritores nos convertimos en clientes, o sea, ya no somos autores y proveedores, sino que somos al mismo tiempo clientes, y hay editoriales que van de tradicionales cuando lo cierto es que al autor le piden pues un porcentaje que compre por anticipado o un número de ejemplares o una coedición y entonces ahí ¿dónde está el límite? ¿No? ¿Dónde está el límite entre que soy un autor autopublicado o no? Por ejemplo, una de mis editoriales tiene una muy buena distribución cuando quiere, pero cuando no quiere la tiene muy mala. Entonces, cuando quiere, se conforma con vender libros en la presentación y ahí quedó todo. Se conforma con vender libros a los familiares y amigos del escritor y ahí quedó todo. Y si le has comprado 50, 60 ejemplares, pues ya te lo venderás tú en ferias, en Bustares o donde sea. Cuando el escritor va adquiriendo cierta fama, pues dice a la editorial, oye, yo a esta persona sí que voy a promocionarla. Un escritor de mi editorial de poesía vendió 8.000 ejemplares de un libro. Digo, ostras, 8.000 ejemplares en poesía es un bestseller, pero brutal. Y yo digo, pero no sé cómo este hombre ha podido vender 8.000 ejemplares con la distribución que tienen. Pues ya lo he entendido, porque cuando les interesa bien que despliegan los medios, y una experiencia que también quiero compartir con vosotros, es que no por el tener mi libro en la estantería de la Casa del Libro en la Gran Vía se va a vender. No. Bueno, mi libro se puede tirar meses o años en una estantería de la Casa del Libro sin venderse, o en librerías. O sea, hoy desgraciadamente el problema más grande al que nos enfrentamos creo que es la falta de lectores. La gente, en general, vosotros lo sabéis, nosotros lo sabemos, cada vez tenemos menos tiempo, hay muchos entretenimientos que compiten con los libros. Hace 100 años que competía con los libros, la incipiente radio. ¿Quién tenía una radio en su casa? Nadie. Luego vino la televisión, luego vino el cine, internet, no sé qué, las redes sociales. Hoy en día el máximo problema al que nos encontramos es
la sobreoferta de títulos y la ausencia de lectores. A mí mismo me encantaría leer mucho más de lo que leo, pero es que no me da la vida para leer más. Y yo tuve una época que me encantaba comprar libros a todos mis compañeros y compañeras, pero es que desgraciadamente, y lo digo con pena, al final van a la estantería de mi despacho porque es que no tengo tiempo de leerlos. Y me da una pena horrorosa. Y sobre las redes sociales, yo que además soy ingeniero de teleco, yo como del móvil, quería comentar al respecto. Tuve una experiencia muy reciente hace 2 meses con este que es un ensayo de Destellos en la Nube. Al final, pues como ves que las editoriales no distribuyen, y aunque distribuyan, luego puedes ver que tus libros no se venden, pues buscas nuevas fórmulas, ¿no? Dices, voy a ver qué puedo hacer, qué puedo yo organizar para que mis libros se vendan. Pues hace 3 meses hice una presentación en una biblioteca del centro de Madrid, en Puerta de Toledo. Pues busqué la alianza con otra persona, una mujer que tiene un canal muy seguido en redes, un canal muy orientado a mujeres emprendedoras. Digo, pues si organizamos una presentación conjunta, ella habla de lo suyo, yo hablo de lo mío, pues nos va a ir más gente, ¿no? Pues esta persona tiene 3.500 seguidores en Instagram, sobre todo seguidoras. ¿Sabéis cuántas fueron a la presentación? 10. Fue una porque es paisana suya. Con lo cual, las redes sociales están muy sobrevaloradas. Y las redes sociales te proporcionan ventas cuando alcanzas unas cifras de seguidores muy potentes. A partir de 20.000, 50.000, 100.000 y de ahí para arriba. O sea, por 3.000 seguidoras que tengas en Instagram, no te esperes que te van a comprar. Que si tienes suerte, a lo mejor alguien te compra. Pero yo lo que he visto con mis propios ojos es que he organizado un evento, además rico en contenidos, y yo intento aportar teatro y yo intento que la gente lo pase bien. Yo no hago muermos, yo intento que la gente lo pase bien. Doy fe que... Pues, joder, es que 3.500 te va una, se te cae el alma a los pies. Se te cae el alma a los pies. Y luego yo me río cantidad cuando veo historias por ahí que circulan. Pues fulanito escribió un libro, lo subió a Amazon y al cabo de 15 días había vendido 7.000. ¿Esto? ¿Pero cómo lo ha hecho? Lo que no te dicen es cómo lo ha hecho. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues no se sabe. Igual es un mensaje que te quieren transmitir detrás de la noticia. Incluso puede ser una noticia promocionada por Amazon, que dice, pues bueno, voy a elegir al azar o con el criterio que sea, voy a promocionar que una persona ha subido su libro a Amazon y ha vendido 7.000 en 2 semanas. La vida, desgraciadamente, no es así. Luego ya sabes también que hay que tener cuidado con lo que la gente dice en las redes sociales, que muchas veces ves a alguien que dice, mi libro, bestseller de no sé qué, y entras y dices, ¿bestseller de qué? Si está en el número 25.000. Sí. Pero ya has entrado, Sí. has entrado en Amazon y eso le ha dado visibilidad. Sí. Y eso en el algoritmo lo acepta para subir. Entonces, Sí, y sobre Amazon, ya para finalizar, quiero comentar que yo soy enemigo de Amazon. Soy enemigo declarado de Amazon por una razón. Porque no se gastan un puñetero duro en la promoción cultural. El Estado y el gobierno y las autoridades deberían decirle a Amazon, usted quiere vender libros en España, me parece fenomenal, pero un tanto por ciento de sus ganancias van a ir a organizar recitales, van a ir a subvencionar ferias del libro como la de Gustares y se van a dedicar a promoción cultural. Pero eso de que el señor Jeff Bezos, que es, si no es el primero, es el segundo más multimillonario del universo, no se gasta un puñetero duro en promoción cultural y todos le riamos las gracias, eso no puede ser.
O sea, al señor Jeff Bezos hay que meterle mano. Y un método de meterle mano es, ¿usted quiere vender libros en España con Amazon? Pues va a pagar impuestos. Y esos impuestos van a ir al sector cultural. Y ya con esto me quedo solo. Bueno, yo también quería, simplemente hilando un poco lo que están diciendo aquí mis compis, yo, una cosa es lo que te dicen en la tele, en las redes, etcétera, y luego a mí me gusta hablar con mis proveedores, ¿vale? Yo hablo con mis libreros, hablo con el de la distribuidora, hablo con el de la imprenta, y es que son mundos, o sea, antagónicos. O sea, por ejemplo, mi distribuidor, ¿vale? Un distribuidor, ya os he dicho que es el que distribuye los libros por las librerías, me dice que el 90% de los libros vienen devueltos en menos de 3 meses. O sea, que no os creáis las superventas que os cuentan, porque es que realmente las grandes, ya sea Planeta, Random House, etcétera, empiezan a tener beneficios a partir del 7º mes del año. El resto de los meses se tragan y tragan y tragan devoluciones de libros, y a lo mejor sí es verdad que uno les sale bien y les compensa. Pero su negocio, ¿dónde está? El de las grandes, al menos. En estar todo el rato publicando libros, sacando nuevos libros. Esto es como una rueda. Entonces sacas uno, con las ventas del primero, digamos, pagas los costes del siguiente, y así hasta que hay uno que despunta. Entonces, que no os creáis lo que os cuenten en redes sociales, cuando, como decía Marta, no estaba ni en las 100 primeras ni en las 200. O sea, los libros digitales, y perdonadme, hay un montón de informes en el mundo editorial, no venden tanto como se dice. O sea, el que sigue vendiendo más el libro en papel. Vende mucho, por ejemplo, ahora pues ya sabéis que está de moda el manga, el cómic, los cuentos infantiles también son un nicho, ¿vale?, de mercado que más o menos sí que vende, pero que el libro digital, el audiolibro, es verdad que son como nuevos formatos que están ahí, pero que todavía no se pueden equiparar a la venta en papel. Entonces, que no os creáis todo lo que se dice, y lo que hay que hacer, y que yo siempre digo, es que cada libro tiene su nicho, ¿vale? Cada libro, no hay 2 libros iguales, aunque hagáis novela romántica o policíaca, me da igual, cada libro tiene su mercado, tiene su nicho, y como decía Eduardo, hay que innovar en las maneras de vender. Los autopublicados podéis daros a conocer en bibliotecas, es un buen escaparate. Además, muchas veces te dejan vender allí tus libros, hacer a lo mejor alguna charla en un colegio. O sea, buscaros espacios donde las grandes no están y vosotros sí podéis. Y aunque sea una lucha más de pico pala y poquito a poco, al final el boca a boca y el que la gente... Es verdad que las redes, también lo que decíais vosotros, pero te dan visibilidad. Es decir, las redes no te dan ventas, te dan visibilidad. Y si te ven, te conocen, ya, digamos, estás ahí en su disparadero para comprar tu libro. Entonces, bueno, que hay que tener en cuenta que los libros, lo que os decía, no se venden solos, hay mucho trabajo detrás para promocionarlos, y que, bueno, que hay que tenerlo en cuenta también. Y Keka, no sé si quieres comentar algo más. Es que realmente el autor autopublicado nos hemos convertido en un multigestor de todo lo que conlleva el propio libro. O sea, edición, tienes que saber un poco de portadas, tienes que saber cómo maquetar, a ser posible, formarte continuamente. Es una formación continua. Avanzar, mejorar, corrección, también saber, y por supuesto marketing digital. O sea, tenemos que estar metidos en este tema y usar las redes sociales, mal que nos pese, porque es que si no, no te conoce nadie. Y sobre todo agradecer, yo especialmente, está ahí Eva y bueno, sus compañeros, quiero agradecer y a Bustares y al pueblo de Bustares, porque como este municipio hay muchos que gracias a la pandemia, por mucho que lo pasásemos todo como lo pasamos a nivel mundial y globalizado, a los autores autopublicados nos benefició. ¿Por qué? Porque no se abrieron las grandes ferias. Era imposible, ya lo sabéis, lo vivisteis. Y las empresas grandes, Planeta, Penguin y todas las librerías grandes y todas las editoriales grandes, no pudieron tener su negocio, y entonces las poblaciones pequeñas, que tampoco pudieron tener las ferias, las fiestas populares, querían darle, que a ver si eso se fomenta más, como se fomenta aquí, por ejemplo, en el día de hoy, cultura a su gente. Y entonces permitieron municipios muy pequeños que empezaron a abrir ferias de libro por primera vez en el año 2021, véase Paracollos del Jara, Mahal, Vir, Nuevo Batán, que ya
es de Nuevo Baztán. Muchos barrios de Madrid empezaron a abrir las primeras ferias de libro. Y bueno, Bustares fue anterior en el 2019, pero bueno, no pudo hacerla del 20 y se vino al 21. Y gracias a eso que nos permitieron a los autopublicados, porque entonces las otras no podían venir, las librerías no podían venir, en las editoriales tradicionales traer a sus grandes autores. Pues entramos y ojalá no se pierda. Ya están empezando a mal acostumbrarse a unos municipios y ya no nos dejan entrar algunos de los autopublicados. Empiezan otra vez que traemos a las editoriales. Bueno, pero si es que es tan fácil como colocar mesas itinerantes, mesas calientes, que entremos y salgamos, dejemos nuestro producto ahí, que lo vea la gente y darnos a conocer. Porque calidad hay. Y cada vez más, y esto se está profesionalizando y bueno, y es de lo que se trata, y estas ferias es lo que nos permite el contacto además con el público, que si no de primera mano no lo conoceríais, porque esto no lo va a contar Planeta, porque no le interesa, ni lo va a contar tampoco, pues no sé, Llevezos. Llevezos sí, porque así cada vez tendrá más. Cada vez que digamos Amazon suena Hola, Jeff, ya me invitarás a algo. Esta noche de repente ves, uy, todos mis libros están fuera de Amazon. Están fuera de Amazon, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta aquí en la sala, si queréis hacernos alguna consulta, duda, o queréis contarnos tu experiencia. Sí, pues agradeceros un montón pues toda la información, ¿no? Y el poder compartir experiencias. Yo el mundo de los libros lo amo y es verdad que sí, para mí desde el principio las editoriales sí eran un signo de seguridad, ¿no? Además mi formación pues fue de filóloga, entonces yo la verdad es que encontrar un libro con lo que supone un libro, que para mí todavía supone algo, a diferencia de Internet, ¿no? Donde hay cosas sin redactar, donde hay cosas con faltas de ortografía, sin tildes. Sin nadie que garantice su fiabilidad. Bueno, pero quizá el hecho de que algo esté publicado, quizá por la tradición que tenía el libro, hay algo que me ha creado inseguridad y que no me gusta. Me causa mucho rechazo que haya cosas mal publicadas, no solo por la portada o el papel, ¿no? Sino el contenido a veces no es de buena calidad y sobre todo viene en una forma que echa para atrás para quien tiene cierta conciencia, ¿no? De las faltas de ortografía. Entonces también veo que habéis llevado un poco el debate a unos extremos, ¿no? Es la publicación, estoy sola ante el peligro, con todo lo de valiente que conlleva eso, sí, que lo admiro y que lo valoro mucho, con toda la dificultad que hay ahí. Y luego pues las grandes editoriales, Planeta, ¿no? Ni siquiera se han mencionado algunas otras que son un poco más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es un poco algo que no se ha mencionado, y que son las editoriales independientes. No sé si podéis decir algo. No sé, pero en principio las editoriales independientes cuidan al autor, le pueden incluir en el proceso creativo. Me ha gustado muchísimo las palabras de Carlos. Claro, aquí el choque viene que hay que venderlo como un producto más y ahí estamos en un mundo económico. Pero el punto de partida es un acto creativo, es un creador, es un artista, ¿no? Entonces, las editoriales independientes cuidan a ese artista. Saben que la edición puede ser un proceso creativo. Le pueden incluir en la elección de la portada. A lo mejor no le van a limitar no solo en los seguidores que tiene detrás, con los cuales las editoriales independientes son un poco más críticas, ¿no? Sino también en el número de páginas, ¿no? Todas esas obligaciones de un poemario, si no llega a 100 páginas, no es un libro de poesía. O cada género tiene sus propios problemas, ¿no? Y luego, por otro lado, hay ya circuitos alternativos, hay librerías alternativas. Entonces, no sé si se puede comentar algo más. Yo misma he publicado con una editorial independiente, pero mexicana. Entonces, no sé si realmente en España sé que hay, pero no sé si vosotras tenéis alguna información más. Y sobre todo para llevar el debate a la diferencia entre una editorial tradicional y una independiente.
a una editorial grande y una editorial pequeña, porque fijaos, otra de las aportaciones o opiniones que tengo, aparte de que me gusta el libro en sí, me gusta leer, es que me gusta el trabajo en equipo, ¿no? Y el trabajo en equipo se está perdiendo en la sociedad. Los principios también. Entonces, Amazon para mí también tiene detrás unos principios capitalistas que van a saco. Le da igual vender un libro que un tocadiscos. Sí. Le da igual, ¿no? Entonces, como lectores, como creadores, nos da igual. Y en cambio, pues volver a ese trabajo en equipo de artistas que saben dibujar, que saben maquetar, que saben ver las cosas desde fuera, artistas que ven las cosas desde dentro, pues no sé si es un camino a defender y se sitúa entre las editoriales pequeñas que pueden formar grupos de escritores o de artistas y las independientes que ya han sacado músculo, y también las admiro con respecto a las grandes, ¿no? Y van a ferias del libro, van a librerías, obviamente no a... No sé, pero ya que estáis ahí, si sabéis algo más, quizá es interesante sacarlo sobre la mesa para que la muestra sea completa, ¿no? Tengo la autoedición, tengo la gran editorial que puede acabar con mi proceso creativo, porque me pide cosas que no quiero, pero al mismo tiempo, o sea, me causa mucho rechazo ver cosas mal publicadas, que no tienen esa consciencia, que no hay una reflexión, que es, allá voy con mi libro a donde haya que ir, pero ¿y si eso no merece la pena? Porque ni tú mismo lo vas a leer 2 veces. Ya. Y en cambio un editor ya lo va a leer y ya tienes un primer lector, no sé. Sí. Por añadir algo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Agradecimiento, de verdad. Te responde Tessa, que yo creo que es la profesional adecuada para responderte a esto. A ver, yo no sé si estabas al principio, yo lo he dicho, yo soy la fundadora de Editorial Chocolate, la fundé en el 2010, o sea que llevo 13 años sobreviviendo como editorial pequeña, editorial independiente. Es muy difícil por lo que hemos contado también. Las editoriales pequeñas también estamos como un poco... no tenemos acceso a tantas cosas como tienen las grandes, pero sí que es verdad que tenemos un sentimiento, a veces lo hablo con Keka, ¿no? Un sentimiento más romántico, y si vemos un libro que tiene que ser editado, lo editamos. Es decir, nosotros no miramos el dinero, aunque parezca así un poco. Nosotros si vemos un libro que decimos, este libro tiene que ser editado porque es necesario, lo editamos y casi cerramos los ojos y luego cruzamos los dedos para que nos salga bien y no nos dé pérdidas, ¿no? Entonces es verdad que es triste, pero también muchos autores empiezan con nosotros y luego ya cuando son consagrados se van con las grandes. Y es triste, pero el mercado es así. O sea, desde Megan Maswell, que yo la conocí cuando no era nadie, y de repente, pues bueno, mira, triunfó y dejó a su editorial de toda la vida, independiente, pequeñita, y se fue con Planeta. Oye, pues es lógico, y bueno, pues si quieres triunfar, también las editoriales pequeñas tenemos limitado a veces los recursos. El otro día, una alumna, porque yo doy talleres de escritura creativa, me dijo... ¿Pero a ti te compensa esto de editar a lo mejor 300 libros? Porque a mis alumnos les edito un libro, porque yo quiero que vean todo el proceso creativo, no solo escribir, sino que luego vayan les publico yo con mi dinero el libro y quiero que vayan a una feria del libro, que vean lo que es promocionar un libro. Y me decían, ¿a ti te compensa esto de publicar solo 200, 300? Y digo, bueno, pues a veces no me compensa económicamente. Pero es que hay tantos libros que si el editor hubiera pensado, compensa económicamente, no hubieran visto la luz, tantas obras maestras y tantos autores. O sea, Poe empezó autopublicándose, luego una editorial pequeña. O sea, nosotros yo creo que miramos más el contenido que el beneficio, ¿no? Entonces yo sí que lanzo una lanza a favor de todas las editoriales independientes, pero el problema yo creo que es que cada día nos lo ponen más difícil. Los costes nos lo ponen más difícil. Yo mismamente, siendo editorial, ya os digo, llevo 13 años, yo no tenía acceso a una distribuidora. No me querían. ¿Por qué? Porque era una editorial pequeñita. De repente un día saqué mi gran libro, ¿vale?, que fue la biografía de Camilo VI, y se me abrieron todas las puertas. Dije, ostras, ahora ya sí que me queréis, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ganaron dinero con ese libro, porque vieron que era un libro que tenía muchos potenciales clientes. Entonces es triste que el mercado funciona así,
Pero sí que es verdad que los editores pequeños, como yo, como otros muchos, nos gusta, como decías tú, trabajar en equipo. A mí me encanta, por ejemplo, trabajar con ilustradores. O sea, ese proceso creativo de que me llega una obra y además tengo que coger a un ilustrador. ¿Qué ilustrador le pega a este libro? ¿Cómo él va a hacer una ilustración que corresponda con lo que el autor ha querido transmitir? A mí ese proceso creativo me encanta. O incluso a veces me peleo con los autores. Oye, es que no se entiende, no es que eres muy denso, es que no sé qué. Y ahí es un rifirrafe que al final, bueno, a veces te peleas, pero luego a la larga lo haces por el bien del libro. O sea, no por el bien del autor, ni por su ego, ni porque yo venda más libros. Es porque esa obra quede perfecta y que el lector la entienda, etcétera. Entonces, sí existimos, cada vez somos menos porque el mundo económico te engulle y al final, pues bueno, si no hay beneficios uno puede aguantar lo que puede aguantar, pero sí que existen esas editoriales que trabajan mano a mano con el editor, la relación editor-escritor y lo único, pues bueno, que tienes que conectar, lo que os decía de la propuesta editorial, que enamorar a ese pequeño editor y va a apostar contigo hasta el final, y a muerte, porque a fin de cuentas es el que apuesta el dinero. Entonces, bueno, yo sí que creo que es un editor que existe, que es un trabajo muy bonito y que es cuestión de encontrar a quien encaje contigo, con tu libro o con lo que sea. ¿Qué significa editorial independiente? Para mí, editorial independiente es que yo edito lo que me da la gana. O sea, no, porque ellos se mueven mucho por las modas. Ahora se lleva novela romántica, pues vamos a publicar solo novela romántica. Ahora se lleva la histórica, pues histórica. Yo a lo mejor edité la biografía de Camilo VI y no estaba de moda, pero dije, ostras, es que es un legado, es que tengo 1000 páginas con fotografías inéditas, con documentos inéditos, es que esta escritora se ha pasado 6 años recopilando toda esa información. Esto no puede acabar en un cajón. Me da igual que ahora no esté de moda, incluso el pobre hombre estaba como desfasado. Me da igual, es que esto es un documento histórico que hay que sacar. Entonces, para mí un editor independiente es el que arriesga su dinero porque dice esto tiene que salir. Me da igual que no se vaya a vender, me da igual que no esté de moda ahora el tema. Para mí es eso, alguien independiente y que hace lo que ha dicho ella al final es lo de el dinero importa mucho al final. Planeta, que es una gran editorial, no es el dinero de una persona, ella sí es la que está invirtiendo su dinero. Ella o si se juntan un grupo de socios, pero es como pues es una pequeña empresa que no tiene la gran campaña de marketing que puede tener pues cualquier editorial grande, de que sacan el libro y va a estar el primero en todas partes, sobre todo porque normalmente la primera edición ya está vendida antes de distribuirla, que no tiene acceso a que el País semanal te ponga en portada eso, porque al final pues, no tiene toda esa campaña de marketing detrás. Al final, yo cuando hablo de independientes muchas veces, aunque seamos autores son independientes, las editoriales independientes vamos mucho de la mano todos juntos. Al final, es que no te sigues de las editoriales. Un caso muy famoso, pues al final, Venga Maxwell, cuando saca la de Pídeme lo que quieras, es porque sale la campaña sale el libro aquel de La sombra de Grey, y le dijeron, vale, muy bien, ahora quiero que me hagas un libro de ese estilo, pero en España. Que le marca, que es la editorial la que le marca lo que quieren que salga. Una editorial independiente apuesta por historias arriesgadas, apuesta por historias que a lo mejor una editorial más tradicional, más grande, dice, uy, es que eso no sé si es comercial o no. Aquí lo que importa es más la historia que la venta. Que el mercado, exactamente. Dice, es que ahora mismo no se venden historias de terror, por ejemplo. Ya, pero bueno, a mí me gustan, creo que merece la pena y me voy a arriesgar. Y luego Planeta y Penguin Random House no son empresas que están solas, forman parte de grandes conglomerados de comunicación. Planeta y Penguin son accionistas o están participadas en emisoras de radio, de prensa, televisión. ¿Es acaso una casualidad de que la mayoría de bestsellers de este país los escriben periodistas o gente que sale en los medios de comunicación? Y que ganan el Planeta, además, qué casualidad. Y encima ganan el Planeta. ¿Es casualidad? Es que los periodistas
tienen el extraño don de escribir mejor que nadie? No, eso funciona de otra manera. Eso funciona porque las grandes dominan el mercado, las grandes controlan el mercado. Y entonces cuando en un suplemento de un periódico, los sábados o los domingos, vienen recomendaciones literarias, echad un vistazo porque casi todos o todos son de Penguin Random House o de Planeta. Pero porque pagan por estar ahí. No, es que son suyos los medios. No, y aparte, Es que son suyos. aparte, perdonad, a mí la distribuidora cada X tiempo me dice, ¿quieres salir en la guía de la FNAC? 300 euros es el faldón. O sea, no son recomendaciones, tú estás pagando por estar ahí. O sea, no es que de repente mi libro sea la bomba, se lo haya leído un librero y diga, tiene que estar en la guía de la FNAC. No. Claro. Tú estás pagando por estar en ese faldón y si quieres a media página pagas más y si quieres uno, pagas mucho más. Entonces, bueno, estamos dirigidos. Entonces, claro, el valor de las independientes es eso, editamos lo que nos da la gana porque pagamos nosotros, yo pago, yo edito. Y bueno, pues tiene su valor, su riesgo y bueno. ¿El qué? No, decía yo que más que pagues, pues más sí. y más todo lo lleva dinero. Sí. Claro. Sí, pero hasta en eso hay que controlar a nivel de marketing. O sea, para nosotros, para los autopublicados, el tema del marketing hay que tener muchísimo cuidado porque Amazon tiene su Amazon Ads, Google Ads, y hay que hacer un estudio muy a fondo y aún así la terminas cagando seguro. O sea, estás invirtiendo dinero que no va a darte réditos de compra de venta del libro. Porque es que hay que hacer como un máster en este tema. Ya están los Instagram que te mandan eso de, uy, por tanto dinero te pongo tu libro en mi Instagram, salgo ahí. O te hago una reseña. Te hago una reseña. Sí, bueno. Cosas que sí, dices, sí. Si yo te pago para que me hagas una reseña, no es una reseña. Es un publireportaje, claro. Porque no vas a... Si yo te pago para que tú me digas una opinión sobre el libro, si te pago, me pones que bueno, que es maravilloso y estupendo. No te voy a pagar para que digas... No va a ser crítico, no va a ser crítico, va a regalarte los oídos porque le estás pagando, entonces bueno... Pero sí, o sea, yo creo que somos todos necesarios. Los grandes, los pequeños, los medianos, cada uno tiene su valor en la sociedad y cada uno... Lo importante es leer. Claro. Y lo que decía Eduardo, el problema hoy en día es que hay más escritores que lectores. A la gente le gusta escribir, ahora ya es más fácil. Entonces, claro, hay una sobresaturación de gente que escribe y muy poca gente que lee. Y no hay mercado para todos. Pero lo que decía él, porque llegas a casa, has estado trabajando tus 40 horas semanales, tienes los niños, la casa, te tiras en el sofá, coges el móvil y dices, ¿qué hago? ¿Saco el Kindle o me pongo con TikTok? Anda, mira TikTok. Y cuando te despisto ya han pasado 3 horas. Es verdad. Claro. Yo quería hacer, bueno, a lo que ha preguntado ella, que ¿cómo te llamas? Nuria, bueno, perdón, la pregunta era la No, es que la última que has preguntado ha sido tú, Nuria, pero digo ella, Mame, que bueno, que encantada a las dos por preguntar. Pero que bueno, que la primera pregunta inicial, bueno, que has hecho una pregunta muy bonita, vamos a hablar fenomenal. Y yo te voy a contar mi experiencia de lo que decías, por ejemplo, de Amazon, de que al final, que bueno, a lo mejor el fin de Amazon o bueno, en lo que se basa, que es muy capitalista, tal y cual, al final nosotros, como humildes escritores, tú quieres que tu obra se dé a conocer. Y te voy a contar un caso que a mí se me dio, que era una reunión empresarial de BNI, que me invitó, porque ibas por invitados, y me invitó pues un conocido, porque había un miembro de BNI que era de una librería de un pueblo de aquí de Guadalajara, entonces me invitó a mí como escritor para intentar, pues bueno, pues conectarnos, ¿no? Te digo en referente a esa cercanía que tienes que tener, que yo estoy abierto a todo, estoy abierto a la cercanía, pero también estoy abierto a lo grande, porque al final tú quieres que tu obra se dé a conocer, ¿no? Entonces yo pues digo, joder, pues encantado, pues una oportunidad, ya ves tú qué negocio iba a hacer yo, el ofrecerme a dejarle libros en depósito, 3 o 4 libros, y que si quieres que me vaya a tu librería a firmar libros, que a lo mejor no vendo nada, ¿sabes?
Y me dijo a mí esta persona que lo puso en común, dice, no le hables de Amazon, que no lo puede ni ver, porque claro, él pierde dinero, no le digas de Amazon nada. Digo, vale, yo me callo la boca, da igual. Pues después de hacer ciertas presentaciones, Se te capó. hay un tipo de acercamiento, digo, bueno, pues a ver si me pregunta, tal y igual. Ni me preguntó ni pío, ¿sabes? Hice yo un acercamiento allí, pues bueno, pues mendigándolo, es siempre, ¿sabes? Allí no me hizo ni puto caso. Entonces digo, yo pensando para mí, si no tengo Amazon, ¿quién confío? ¿En libreros como él? O sea, hay gente muy buena, ojo, que a mí hay gente de librerías que me han abierto las puertas. Pero que lo que te quiero decir es que nosotros como pequeños autores tienes que utilizar todas las herramientas que tengas a tu disposición para darte a conocer. Entonces tampoco podemos decir, no, yo es que solamente el vínculo comercial o el antiguo o las relaciones más personales, tal cual, porque las grandes empresas... Y es que hay gente que sí, que a lo mejor piensa como tú piensas, y hay gente que le das igual, ¿sabes? Entonces, vamos, yo no me voy a cerrar a nada. Yo puedo tener mi pensamiento y voy a intentar tocar todos los palos. Pero ¿qué es eso? Que a lo mejor no te riges por unos valores y al final te comen los mocos. O la gente que tú crees que tiene esos mismos valores que tú no los tiene, ¿sabes? Pasa de ti. Entonces, bueno, que te quería comentar esa anécdota mía que me ha pasado. Y hay librerías que me han dado la oportunidad y me han abierto las puertas, igual que muchos municipios, y otros que te las cierran. Bueno, que hay otros que ni te miran, ni te llaman. Entonces, bueno, que nosotros, yo mi experiencia personal, bueno, que toque un poco todo, pues tu objetivo es darte a conocer, simplemente, ¿sabes? Entonces, ¿que te gustaría hacerlo de más, pues así, en sitios pequeños, que llegues a todo el mundo? Pues sí. Pero al final es que esa misma gente a veces te cierra las puertas. Y si no es por Amazon, ¿dónde llegas? Amazon da esa posibilidad. Es que es lo bueno que tenemos. Y lo bueno que tenemos, os digo, profesionalmente, porque cada vez es cierto que como he contado antes, igual que piensa él, Amazon era el demonio hasta hace bien poco. Porque ahora mismo las grandes editoriales, lo primero que hacen de distribución mundial es con Amazon. Planeta y Penguin, todos los libros de Planeta y Penguin están distribuidos en Amazon. Absolutamente todos. De Pérez Reverte y de quien me cuente, y de mí. Todos. Entonces, ellos mismos están haciendo esa colaboración. Si nosotros, como somos pequeños, no profesionalizamos, es más, esta distribuidora de la que os hablaba, no sé si estaríais cuando lo he dicho, hay una distribuidora de autopublicación aquí en España, se llama Bookmeran, ha empezado escasamente hace un año. Las distribuidoras son dentro de la cadena editorial, no sé si lo has comentado, es la que más dinero se lleva de todos, Sí, no más lleva que el de editor, más que la librería, más que el autor. Más del 30% estamos hablando, casi el 60%, ¿verdad? A mí la distribuidora se lleva un 60% del PVP del libro. Hacer cuentas. Las grandes distribuidoras en España, Z, Liberis, son las grandes distribuidoras, que son las que le llevan a todas las librerías, desde la FNAC hasta la librería chiquitita que tengáis aquí que llaman en Guadalajara, está con las grandes distribuidoras. Bueno, pues actualmente hay una que yo sepa, de momento, de autopublicado, se llama Bookmeran. Este señor, el que la lleva ha estado 20 años trabajando para Planeta, centralizado en Alicante y en Murcia. Este hombre sabe muchísimo de la distribución en España y acepta los autopublicados de Amazon. ¿Por qué? Porque lo primero que está pidiendo, porque él no se va a jugar a todas las librerías que ya conocía con Planeta, que sigue dando la cara y encima está dando la cara por autopublicados desconocidos, no se va a jugar un trabajo mal hecho. Y entonces, ¿qué le está pidiendo al autor? Un informe de corrección. Si yo no le entrego a este señor, estoy con ellos y llevo ya este año con ellos y yo soy de las que aboga por ellos. Si yo a este señor no le doy el informe de la corrección que le está diciendo, cuidado, yo he corregido a esta señorita y su texto vale porque se lo ha leído de principio a fin y ha hecho un informe editorial para este señor. Y dice, vale, entonces yo, aunque sea ISBN de Amazon, que eso no hemos hablado, los ISBNs es como el DNI de un libro, lo puedes comprar aquí en España y lo tienes y te da unas posibilidades con respecto a Cedro, que es una de las asociaciones que hay de todas las ediciones que se hacen en España, pero si no lo tienes, Amazon te adjudica un ISBN. Es verdad que es un ISBN exclusivamente para América, pero hay librerías que están ya defendiendo a los autopublicados y este hombre dice, a mí no me importa que tú tengas un ISBN de Amazon, pero necesito ese informe de corrección para saber que el texto funciona y que es bueno. Que es de calidad, vamos, que es un libro que ha pasado. Profesionalidad y colaboración, es lo que estamos hablando. Colaboración y al final darnos a conocer generalmente como con Amazon, porque si no, no tendríamos posibilidad, seguiríamos como en el siglo pasado.
¿Quién hace el informe de corrección? ¿Y cómo, o sea, Un corrector. Los correctores tienen colegio de correctores, no me quiero equivocar, asociación de correctores, o sea, realmente están colegiados, tienen que pues eso, que pagar su colegio de corrección. Y entonces son los que aparecen con el copyright. Si vosotros veis un libro en la página de legales, que es la que siempre viene con los copyright, quién ha hecho la edición, la portada y tal, si ahí veis que el copyright lo tiene el corrector es porque esa persona está de alta en el colegio de correctores, si no, no lo está. Puede haber corregido tu mejor amigo que corrige fenomenal y que es profesor de literatura, pero no es corrector. Y se le pueden echar encima, claro, como en cualquier colegio. Entonces, esta distribuidora en concreto pide un informe de una persona que tiene que estar colegiada para poder certificarlo, no tu amigo, que tu amigo si no... No solo a nivel ortográfico, también. Ortotipográfico. Hay dos tipos de correcciones. La ortotipográfica es la fundamental, es la de comas, tildes, tal, y luego está la de estilo, que esa te la pueden dar o no. En las empresas estas de servicios de autopublicación que os hablaba, Caligrama, Letrame, tal cual, estas cuando hacen correcciones las suelen hacer la ortotipográfica, fundamental. Si la hacen, cuidado, que hay muchas de estas que tenéis que tener cuidado porque no hacen correcciones, incluso editoriales de las tradicionales que no están haciendo correcciones. Es que esto se empieza a saber cuando empezamos a conocernos entre nosotros y a ver cómo funciona. Hay editoriales tradicionales que no hacen corrección. Eso es un fraude, porque le estás dando al lector un texto mal editado. Y luego, por ejemplo, pues se me ha ido el hilo. Perdonadme. Lo del informe de corrección para la distribuidora. Eso, y luego está la del estilo. La del estilo, normalmente, en una editorial de estas de servicios de autopublicación se paga aparte, porque te modifica el texto. Y no es tu voz. A mí me lo quisieron hacer con la trilogía, me enseñaron una prueba de media página y le dije, no quiero esta corrección, porque no es mi voz. Es la de una señora que escribe, un señor que escribe muy bien y se ha acabado y me lo han modificado todo. Y hay textos de escritores conocidos que han salido y que están escritos por otra persona, por mucho que haya sido su idea, pero no es el tecla dale de esa persona. Conocidos y muy renombrados. Un corrector de estilo tiene que ser muy bueno para realmente buscar los defectos que puedes tener en el estilo y mejorarlo sin cambiar la voz del autor. Ahí está. El tener el equilibrio es muy complicado, es verdad, tienes razón. Entonces lo normal es que se haga una corrección de la ortotipográfica. Es más, un corrector cuando te la está haciendo no es cara, de verdad. O sea, cuando pones a pedir un presupuesto a un corrector, normalmente no son presupuestos muy caros. Estamos hablando de que a lo mejor este libro a mí me ha costado la correctora 212 euros. Y te sale niquelado. Niquelado, cuidado, yo siempre digo, hay que revisar a los correctores, hay que revisar a los portadistas, hay que revisar a los maquetadores. No por tener un profesional al que le estás pagando, digas, ala, venga. Y eso sí que es verdad que a mí me lo enseñaron las empresas de servicios de autopublicación, porque están acostumbradas a venir de las grandes editoriales. Bueno, en el caso de Caligrama, de Penguin, ¿no? Entonces a mí me enseñaron muchísimo, que es revisa al corrector y ves fallos y le dices, oye, corrígeme esto, que sí, vale, se me ha pasado. No pasa nada, somos humanos y todos tenemos fallos. Entonces es la autopublicación, la pasión, que ya es una pasión, es que aprendes mucho y a la vez es un trabajo de equipo, aunque no lo parezca, es un trabajo de equipo, que igual que Tessa con todos sus maquetadores, ilustradores, está trabajando y su propio autor y le dice, oye, te recomiendo que no sé qué, ten cuidado, y al final parece que no, que cada uno estamos en nuestra casa, pero no deja de ser un trabajo en equipo y muy gratificante y mucho más, porque además esto es tu propio producto, es tu propio bebé. A editores aparte, ¿no? Que bueno, que por supuesto no... A mí me dijo una vez una autora, y es verdad, yo soy la madre natural y tú eres la madre adoptiva. Es decir, yo he escrito el libro, lo he parido, pero ahora te toca a ti cuidarlo, darlo a conocer, que crezca, que tal, y por eso también el trabajo de un editor, ¿no? Que mucha gente no sabe lo que hacemos. Mucha gente me dice, ¿tú qué eres, editora? Sí, escribes libros. No, no escribo libros. ¿Imprimes libros? No, no imprimo libros. Entonces es un trabajo muy desconocido, ¿vale? Que es lo que hace que un libro pase de un papel a una librería, pero hay mucho trabajo y mucho trabajo detrás. Y apuntando un poco lo que preguntabas de las correcciones, por favor, siempre que antes de que un libro se vaya a meter en máquina, en imprenta, que os den las galeradas, ¿vale? Y sois responsables de revisarlas, un poco lo que decían ellas.
Se puede haber confundido el corrector, el maquetador. Al juntar el PDF se ha descompuesto no sé qué. No os fiéis, o sea, volveros a leer el libro de arriba abajo, aunque os De arriba abajo, ¿eh? De arriba abajo es primera letra, aunque última os letra. os lo volvéis a leer. Yo, mira, tengo el caso de una alumna que otra editorial le publicó un libro, no se revisó las galeradas y debieron de pasarle el corrector este de Word, y donde era tú le pusieron usted o algo así, o vos, o no sé qué. El libro salió horroroso, claro, parecía escrito en castellano antiguo. Y claro, la gente le compraba el primer libro. En cuanto se corrió la voz, ya nadie le quiso comprar nada. Y ya el desprestigio se lo lleva a ella. Porque sí, ella puede decir, no, es que fue la editorial, ya, pero es tu libro. Qué mínimo que le eches un último vistazo antes de entrar en imprenta. Y lo mismo a los editores o a los autoeditados, que os den un ferro la imprenta. La imprenta también se puede equivocar. Que os den un ferro y que sepáis que va a salir todo perfectamente, la portada que habéis decidido, etcétera, etcétera. Porque cuando ya se meten máquinas, ahí ya no hay marcha atrás, ¿vale? Entonces, bueno, que es un trabajo, yo siempre digo que los libros se hacen, como el anuncio este de Casa Tarradellas, lentos. O sea, un libro no se puede hacer rápido, porque si se hace rápido seguro que va a salir mal. Entonces, no tengáis prisa por salir, que salga bien, que lleve sus procesos, sus tiempos, su corrector, su maquetador, toda la gente que lo vea. Y entonces sacaréis un producto de éxito, ¿vale? Y es un poco, y de calidad, que es de lo que se trata. Que durará muchos años. Con autopublicación, al contrario que con la editorial tradicional, te puede durar toda tu vida en autopublicación porque no tiene tiempo. Es el tiempo que tú quieras promocionarlo y publicitarlo. Que con la editorial tradicional, lo que ha dicho Tessa, o sea, entre 15 días y 3 meses desaparece. Vamos, como novedad los 15 días. Pero como 3 meses se están distribuyendo todo y a otra cosa mariposa. Pasa el catálogo y entra ahí al fondo de todos los libros olvidados. Sí. Libros olvidados. Sí. Pero bueno, sí. Bueno, no sé si alguna preguntilla más. Esperamos que os haya gustado esta charla, a los que estáis aquí, a los que están en Instagram, a los que están por allí, en el ciberespacio. Y bueno, que un poco la idea, gracias a la Feria de Bustares por invitarnos, por esta magnífica organización y por dejarnos hacer esta mesa redonda. Y que esperamos que el año que viene nos volváis a invitar más y mejor, como suele decirse. Y nada, pues nada, darles un aplauso y muchas gracias.